Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la salud y la política en República Dominicana. Y tenemos un invitado muy importante, el doctor Fulgencio Severino, médico, cardiólogo y un activista tanto político como gremialista. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. El juez William Walsh del estado de New Jersey lleva a cabo un proceso judicial, él encabeza el tribunal de un proceso judicial en contra del senador de New Jersey, Bob Menéndez, y del oftalmólogo de la Florida, Salomón Melgen, de origen dominicano, pero que se estableció en Estados Unidos, hizo fortuna en los Estados Unidos y fue catalogado como un prestigioso profesional de la oftalmología, con fuertes vínculos, por supuesto, con la República Dominicana. Este juicio en New Jersey tiene mucha relevancia para la República Dominicana, pero también para los Estados Unidos. En Estados Unidos los medios de comunicación han editorializado y analizado y dado seguimiento al proceso judicial debido a que los abogados del señor Bob Menéndez han aducido un precedente que existió con un caso de un senador que finalmente fue exculpado por la Corte Suprema de los Estados Unidos porque no se comprobó que haya habido actos oficiales en las imputaciones de recepción de soborno que se le habían hecho por parte del Departamento de Justicia. En el caso de Bob Menéndez y de Salomón Melgen, los fiscales y los investigadores del Departamento de Justicia encontraron que había mucha colindancia entre las donaciones en dinero hechas por Salomón Melgen a Bob Menéndez y entre los regalos recibidos por Bob Menéndez de parte de Salomón Melgen para hacer viajes, por ejemplo, a París, a Europa y a la República Dominicana en el propio avión de Salomón Melgen. Pero además, Bob Menéndez hizo gestiones frente a funcionarios del Medicaid en los Estados Unidos, que es el sistema de salud subsidiado, para que pagaran compensaciones o montos de deudas que reclamaba Salomón Melgen a ese departamento el Medicaid, y él como senador no debía intervenir en este tipo de operaciones administrativas, pero ninguno de los funcionarios a los cuales Salomón Melgen presionaba y Bob Menéndez llamaba para recibir los pagos hizo caso a estas presiones de Bob Menéndez. Lo que dicen los abogados es que no hay actos oficiales en ese caso y que por tanto no puede haber una inculpación o una condena por prevaricación o por lo que los fiscales han definido como el qui pro quo, el tú me das y yo te doy. Mientras Salomón Melgen le entregaba dinero en efectivo para las campañas electorales o le ayudaba, por ejemplo, buscando o recaudando recursos o entregándole boletos de avión o trayéndolo a la República Dominicana, a su casa en Casa de Campo, La Romana, bueno, pues Bob Menéndez le conseguía visas a las novias de Salomón Melgen o hacía gestiones para que el Estado norteamericano no entregara equipos de rayos X que la República Dominicana necesitaba debido a que Salomón Melgen había comprado a la empresa ICSS un contrato de inspección de rayos X firmado u otorgado por el Estado Dominicano a la familia de Bochán Javier y Salomón Melgen la había comprado para sí. Por tanto, ya Bob Menéndez estaba encarrilado tratando de ayudar a que ese contrato de concesión se pusiera en marcha a favor de Salomón Melgen y con lo que se esperaba recibir beneficios por más de 500 millones de dólares. Todo esto es importante para la República Dominicana, debido a que en los tribunales de Estados Unidos
en los medios de comunicación de Estados Unidos, la República Dominicana sigue apareciendo como un paraíso de la corrupción, como un lugar en donde prostitutas se vinculan con políticos, en donde gente muy rica hace cualquier cantidad de cosas, busca lo que sea que tenga que buscar y se mueven transacciones u operaciones oficiales como el contrato de los rayos X, que todavía el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no termina de finiquitar, porque se supone que ese contrato de los rayos X fue objetado por el Estado Dominicano, fue además objetado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria y Comercio, por la Dirección General de Aduana, y pese a ello, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana aún se guarda una sentencia que todavía Salomón Melgen tiene en su expectativa como algo que le va a favorecer. Sin embargo, Salomón Melgen fue condenado por 67 de 77 imputaciones que se le hicieron en la Florida. Se entiende que ya no va a poder volver a ejercer su profesión de oftalmólogo y que va a tener que pagar compensaciones al Estado norteamericano porque, en definitiva, aunque no se ha emitido la sentencia en el tribunal de la Florida, fue condenado en la Florida por un tribunal importantísimo que siguió el caso particular de daños provocados por Salomón Melgen a sus propios pacientes. Falta ahora que el juez William Walsh, que sigue el caso en New Jersey en contra de los dos, de Bob Menéndez y de Salomón Melgen, tome una decisión. Cualquiera que sea la decisión, a favor o en contra, va a perjudicar a la República Dominicana porque seguiremos apareciendo como un estado paradisíaco para la corrupción y en donde cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias por su atención, siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Gracias por acompañarnos. Como anunciamos, aquí está el doctor Fulgencio Severino. Doctor, para empezar, vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en estos momentos entre los gremios de la salud, sobre todo el Colegio Médico Dominicano, y las autoridades. Ustedes llevan un proceso de lucha a raíz de unos acuerdos que se suscribieron y que ustedes dicen que el gobierno ha incumplido. Explíquenos un poquito qué fue lo que ocurrió con esos acuerdos y por qué se incumplieron. Bueno, quiero empezar señalando dos valoraciones muy importantes del proceso. La primera con la que quiero empezar, para que me puedan entender, que la huelga actual que lleva el Colegio Médico, este proceso de lucha que lleva el Colegio Médico, es provocado por el gobierno porque le conviene. Y voy a explicar por qué. O sea, esta valoración está íntimamente vinculada en lo injustificado de la provocación, o sea, desde el punto de vista económico es insignificante, y cuáles son los beneficios que obtiene el gobierno cuando logra que el Colegio Médico se involucre en este proceso de huelga. El año pasado, todos recuerdan que se llegó a un acuerdo aproximadamente en el mes de mayo, antes de mayo, en junio, por ahí, de que el gobierno iba a hacer un reajuste en dos partidas. Una primera partida, que sería en el mes de enero del 2018. 17. Del 2017, perdón, sí, por el monto de un 10% del salario base. Eso se cumplió. Eso se cumplió y logró satisfacer las aspiraciones del colegio. ¿El otro por ciento era de cuánto? Iba a ser en el mes de junio, 15, a finales de julio, 15%. En agosto un 15%. No ahí fue donde el gobierno se aprovechó esa circunstancia, buscó argumentaciones falsas y provocó al Colegio Médico. Y voy a decir por qué lo provoca. Porque esa provocación está íntimamente vinculada con el conocimiento que tiene el colegio, el gobierno, de quién es el presidente del Colegio Médico, que sabe que le gustan las huelgas. ¿Entiendes? O sea, todo el mundo sabe que Waldo es un defensor de la huelga como principal método de lucha del colegio.
con lo cual no todos estamos de acuerdo con él. Inclusive el año pasado, cuando se inició el proceso, lo convencimos que paralizara la huelga, que esperáramos que pasara el proceso electoral y le mandáramos una señal al gobierno de empezar a negociar. Y eso lo logramos. Pero en los 4 periodos que ha llevado, recuérdate que Waldo, con esto van 4 veces presidente del Colegio Médico. Sí, en los 4 se ha caracterizado por el mismo método. Suerte que, por cierto, que la primera vez que él llega lo apoyó el PLD. Sí. Pero todos sus años ha estado protagonizado por un método de lucha y de protesta que es en la que él cree. Y como presidente tiene todo el derecho de implementar el método con el que él cree, porque los médicos votan por él y de manera significativa. Es decir, el gobierno conoce perfectamente el método de Waldo, porque ¿por qué el gobierno el año pasado prefirió la negociación y no este año? O sea, ¿por qué cuando era más el aumento de salario, el gobierno prefiere sentarse a negociar y, en este ahora caso, que es miseria? Solo se está exigiendo el 15%. Pero ¿de qué cantidad de médicos? Estamos hablando de 100 a 120 millones de pesos. Pero estamos hablando de aproximadamente 1.900, 2.000 médicos. Un 15% del salario base, que es más o menos 40.000 pesos, son 6.000 pesos. De esos 6.000 pesos el gobierno se lleva automáticamente 1.000 pesos de impuestos sobre la renta, le quedan 5. Cuando tú multiplicas 5.000 pesos por, ponle 2.000 médicos, son menos, o somos menos, pues yo estoy en el grupo. Eso hace más o menos 10 millones de pesos mensual. O sea que es insignificante. Es insignificante, o sea, estamos hablando de 100 a 120 millones de pesos al año para someter a la población a este nivel de crueldad. Entonces, ¿cuál es la razón, según usted, por la cual el gobierno prefirió que se diera la confrontación? El gobierno se beneficia de la huelga. ¿En qué sentido? Se paralizan las actividades asistenciales y quiero recordar que ha sido un predominante en los 5 años que lleva el presidente Danilo Medina ahogar el sector salud. No solamente desde el punto de vista económico, sino de colocarlo en una capacidad infuncional. O sea, aquí se ha denunciado todo el mundo 5 años de paralización por remodelación de la mayoría de los hospitales de República Dominicana. Y hospitales de trascendencia como Cabral y Báez, la maternidad donde aquí se habla de reducir la mortalidad materna, está prácticamente cerrada, cuidado intensivo lo tuvieron que... Doctor, pero usted piensa que eso puede ser deliberado, eso no puede ser quizá un problema que se le fue de la mano al gobierno. No, eso es deliberado. Deliberado. Pero usted... ¿Cómo el gobierno va a paralizar los hospitales como de maldad y dejarlo así? Pero ¿por qué el gobierno dedica 5.000 millones? Para este presupuesto del 2018 hay 7.000 millones para Luis Eduardo Aybar. ¿Y cómo por problemas financieros el gobierno no termina los hospitales que están en remodelación? Cuando es un problema de carácter nacional. Entonces uno no puede creerse que estas cosas ocurren sin ningún tipo de manera no planificada. Esto es voluntario. ¿Usted piensa que eso es voluntario? Eso es voluntario porque el año pasado se dedicaron... ¿Pero cuál es el beneficio que sacaría el gobierno de eso? ¿De cuál? De tener hospitales paralizados porque finalmente le echan la culpa al gobierno. Reducir los gastos. Porque dice para que entonces en esos momentos se economizan el dinero que iría a esos hospitales. Claro. O sea, se está economizando el dinero en el gasto. Por eso... Y ese dinero lo devuelven automáticamente a otros sectores, por un lado, y a la construcción, que todo el mundo sabe que la construcción de República Dominicana es un negocio. Ahora, por ejemplo, le voy a poner un caso. Cuando usted deja de operar 2 días, usted se está economizando hilos, soluciones, y en salud eso cuesta mucho dinero. Ahora, lo peor de todo, y es la perversidad de este tema, es que es a costa de la población. Es decir, cuando usted se... Pero precisamente esa es la culpa que le señala el gobierno a los médicos. Dice, hacen huelga y perjudican a los pobres. Sí, pero es normal, el gobierno busca cómo colocar a los médicos como responsables de la huelga, pero si usted calcula que es por un incumplimiento de un acuerdo, el acuerdo era tácito, 10% en enero y 15% en el mes de agosto. Eso no se discutía. Le agregaron unos párrafos que hablaba de igualación de salarios. ¿En qué consiste eso? De que hay médicos que ganan un poquito más y otros menos. Entonces lo iban a igualar
Pero se supone que la igualación era una decisión del gobierno a partir del reajuste de sueldo, porque ustedes recuerdan que el reajuste de sueldo era sobre la base de un 25%, 10 y 15. Nunca estuvo en la discusión el tema de nivelación de salario, porque el colegio nunca lo demandó. Ahora, las autoridades sí lo pusieron. Explíqueme un poquito eso de la diferencia de salario, porque yo entiendo que, por ejemplo, no sé prácticamente nada de cómo se planifican las cosas en ese sentido. Si hay un médico que tiene el tiempo suyo de especialización y el mismo grado de estudios, se justifica que más o menos ganen igual. Pero si un médico recién graduado, ¿verdad?, que comienza, no puede ganar igual que usted. Sí, pero hablamos del salario base. ¿Qué fue lo que pasó en el Seguro Social? Ah, en el base, ese es el base. Sí, porque hay un... Eso no tiene que ver con los especialistas. No, porque es el salario de base, igual especialista y médico no especialista. El problema es, cuando digo igual, es que hay un salario para médico especialista y un salario base para médico no especialista. Ya. Ahora, ¿dónde es que está el tema? En que esos médicos tienen un incentivo por tiempo de servicio. Y entonces ahí se reajusta lo que tú señalas, de que un médico más viejo gane más. Ahora, el salario base debe ser igual para especialista y no especialista. En el Seguro Social ocurrió que algunos de los incentivos se convirtieron en salario. Y eso trajo como consecuencia que en el seguro hubo un aumento de salario mayor que el de salud pública. Entonces, como las autoridades ahora respondieron, era sobre la base de reducirle a muchos médicos del Seguro Social, reducirle el salario para igualarlo al de salud pública. Y eso es lo que el colegio le ha dicho. Eso no fue lo que acordamos. Lo que acordamos es que ustedes iban a hacer un reajuste de un 25% y ya cualquier nivelación era usted llevar al que gana menos al que lleva más, porque usted no le puede rebajar al que más gana, porque eso es ilegal. Eso no se puede. Entonces quiero reiterar mi punto de vista sobre el tema. Son números que ninguno de nosotros puede decir con exactitud, pero mi cálculo, siendo este tema fundamentalmente afectando a los 1.900 médicos que hay en el Seguro Social, de que es un tema fundamentalmente de no más de 120 millones de pesos al año, de un presupuesto de salud pública del año pasado de 75.000 millones de pesos, de un presupuesto del Servicio Nacional de Salud del año pasado de unos 33.000 millones de pesos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que desde el punto de vista económico no hay ninguna justificación. Ahora, ¿de dónde proviene la decisión? De una perversión que hay en el gobierno. Una perversidad, porque yo digo que es una perversidad. Mira, aquí hace tiempo que los hospitales regionales, y me incluyo en esto el Hospital Salvador Begotier, teniendo la capacidad médica, quiere decir, estamos en condiciones para brindar un servicio de mayor competencia que el que se está haciendo. Y sin embargo, estos hospitales se dejan ahogar desde el punto de vista tecnológico para que se conviertan en centros de primer nivel de atención. O sea, hoy en día el sistema público de salud no califica para ser más allá de un primer nivel de atención. Solamente sirve para consulta. Te voy a poner el caso para que el público pueda entender la perversidad en el gobierno. En el Salvador Begotier, antes de la transición de pasar el Hospital Salvador Begotier al Servicio Nacional de Salud, se compra un tomógrafo de una generación que pocos centros aquí lo tienen. Óyeme, de los mejores tomógrafos que hay en República Dominicana, de 64 hélices. Eso da para hacer estudios del corazón. Cuando se instala, tiene que comprar un sistema de UPS que cuesta 2.7 millones de pesos. ¿Sabes lo que hicieron? Alquilaron una planta que le cuesta 150.000 pesos todos los meses al hospital, más 70.000 pesos mensual de gasoil, para que el equipo nada más funcione de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No funciona los sábados, no funciona los domingos y no funciona de noche. Y una inversión que costó más de $1 millón se tiene subutilizada para que le pase el tiempo sin ponerlo a funcionar de manera adecuada. Es irracional porque eso en la madrugada no se necesita en una emergencia. Pero oye, me estamos hablando de un hospital que ve 500 accidentes cerebrovasculares todos los años. Digo, 500 no, casi 1.000 accidentes cerebrovasculares
todos los años, pero que debería estar brindando servicio al mocoso Puello, A al padre todos los Villini, hospitales. porque no tienen. Exactamente. Óyeme, y por 2.7 millones de... Es más, la planta la pudieron haber comprado. No, hay que pagar un alquiler de una planta de 150,000 pesos todos los meses para que para que pueda estar funcionando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De ahí que cuando tú analizas todos los hechos y vemos cómo por tan pocos recursos se lleva el sector a un nivel de confrontación que paralice los hospitales, tú dices, bueno, conocen el espíritu de Waldo, sabían que Waldo iba a responder llamando a paro, porque ese es lo que él cree. Y yo creo que todos los que conocemos a Waldo sabemos que eso es lo que él cree. Y bueno, y en el pasado le ha dado resultados. Bueno, no es que le dé o no le dé. No, no, pero ha logrado Sino que eso es que el cree. gobierno suscriba acuerdo. Y ha El logrado... año pasado no hubo que hacer huelga para llegar a acuerdo. Pero en ocasiones anteriores en que él ha estado en un colegio médico. Yo inclusive he planteado en el colegio médico que lo correcto es movilizar a la población, llevar a los periodistas a ver la situación hospitalaria, porque aquí hay un CIPER sobre la situación verdadera hospitalaria. Un CIPER ahí en República Dominicana con el tema de salud. O sea, es vergonzoso lo del mocoso Puello. Vergonzoso de que tú entrar por la Nicolás de Obando y ver el hospital que está sellado, que no hay forma de entrar. Y entrar por la José Fabrea y ver un pedacito, la emergencia no se sabe en qué lugar está y que eso es un hospital público donde se atienden personas. ¿Y qué tiempo lleva esa intervención en ese hospital? Desde ya? que el presidente Danilo Medina ¿Y tomó por qué el que poder. duran tanto y no concluyen? Porque es una maldad, es una perversidad encabezada por los funcionarios del sector salud, incluyendo la doctora Altagracia Guzmán, que en fin de justificar el sueldazo que gana, 300,000, y Nelson, que nada manda por ahí privando de bravucón, pero con el sistema hospitalario hundido, que si fuera otro renunciara. Nelson debía renunciar, tú sabes, porque cuando se supone que tú como gerente tienes una misión fundamentalmente de garantizar que la gente muera menos. Y hoy lo que está ocurriendo en República Dominicana es que la mortalidad hospitalaria se ha duplicado, la mortalidad hospitalaria. Vamos a poner un puntito ahí para continuar en breve, porque tenemos que ir a la primera pausa. Muchas gracias por continuar. A partir de ahora estamos conversando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo. Bueno, entonces usted dice que los indicadores de salud no andan bien. Aquí, por ejemplo, ¿cómo anda la mortalidad materno-infantil? O sea, a los indicadores que la gente más le presta atención, que son a la mortalidad materna e infantil, porque aquí estamos hablando de mortalidad por todas las enfermedades que son excesivas. Por eso tú ves que nosotros, la mortalidad de adultos de nosotros es de 200 personas por cada 1,000 adultos. Es una tasa de mortalidad que no nos permite superar las expectativas de vida, y tú te das cuenta, las expectativas de vida tienen años prácticamente paralizadas, a pesar de que el país económicamente ha mejorado, que se entiende, nosotros debíamos estar alcanzando ya los 79 años, sin embargo no lo logramos, porque primero por el sistema económico de desigualdad en el que vivimos, que no permite que muchos indicadores fuera del tema salud, los indicadores sociales y económicos, garanticen que la población disfrute de mejores condiciones de salud. Pero ahora eso se debe a un sistema público hospitalario cruel, de alta mortalidad, tasa de mortalidad hospitalaria de más de un 12%, cuando la tasa de mortalidad hospitalaria aceptada en el mundo entero debe dar entre un 4 y un 6%. Y nosotros en el país... ¿Cuáles factores se combinan para que tengamos una tasa de mortalidad hospitalaria tan alta, doctor? Número uno, el hospital sin capacidad de respuesta, que es la fundamental. Es decir, el ciudadano va y por alguna razón no se le pueden brindar las atenciones. Las atenciones, tú vas con un accidente cerebrovascular y dicen la guía que hay que hacerte una tomografía en los primeros 30 minutos y administrarte un medicamento trombolítico para lisarte el trombo. Tú vas con un infarto agudo del miocardio y con excepción de 4 hospitales en todo el país, para que tenga una idea, esos 4 hospitales a esos pacientes que se benefician del medicamento que logramos nosotros como servicios de cardiología con promesas, no con el Ministerio de Salud Pública. Es al revés, es un atentado permanente del Ministerio de Salud Pública para quitar un programa que la tasa de mortalidad por infarto agudo del miocardio es de un 3% en el programa.
Pero cuando tú te vas a los hospitales que no tienen el programa, la tasa de mortalidad de más de un 15% y de un 20%. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las dos causas de mortalidad más importantes en República Dominicana? El infarto agudo de miocardio y los accidentes cerebrovasculares como la segunda. Entonces, tú analizas cada uno de los indicadores. La tasa de mortalidad no baja de 90%, de 90 por 100.000 la tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad infantil no logra reducirse en República Dominicana de 27 y 28. O sea, todo está estático hace mucho tiempo. ¿Pero a qué se debe estático? Porque el presidente de la República y ese equipo, que yo le llamo el equipo de la muerte, ese equipo que tiene el sector salud nuestro, encabezado por la ministra de Salud Pública y por el director del Servicio Nacional de Salud, el equipo de la muerte se llama. Porque es que no solo cuando usted quiere ver a la gente morir, sacarlo en funeral, en caja de muertos, en fila, usted puede plantearse que usted tenga 56 hospitales cerrados, de los principales hospitales. Usted sabe lo que es en el Gran Santo Domingo, cerrar el hospital Luis Eduardo Aybar, incluyendo la maternidad que tenían. La mandan al Mocoso Puello y cierran el Mocoso Puello. Cierran la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, también, al mismo tiempo, pero no es un equipo de la muerte ese. Y agréguele que te puse el caso del tomógrafo del Gautier, te pongo el caso del tratamiento del infarto agudo del miocardio, te pongo cualquier enfermedad. O sea, cuando tú cierras un sistema hospitalario, usted no tiene otro calificativo que decirle que usted es un asesino. Porque usted sabe que la gente va a ir a morir. Agreguemos los déficits históricos que hemos tenido en el sector salud, que hospitales con capacidad para dar servicio se la quitan simple y llanamente porque no quieren invertir. El Gautier era un hospital que hacía cirugía de corazón, hacía cateterismo cardíaco, angioplastía, y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere gastar 100 millones de pesos para brindar esa oportunidad a la gente. No tenemos dónde dar quimioterapia en un hospital público. Es decir, un paciente llega con una leucemia en un hospital, un paciente llega con un linfoma en un hospital, que lo podemos resolver inicialmente con quimioterapia, y no lo podemos hacer porque no hay condiciones. Es decir, no hay forma de que se puedan mejorar los servicios de esa manera, entonces. No hay forma. Entonces yo por eso le digo que cuando uno analiza todos los indicadores en República Dominicana, concluye que este es el equipo de la muerte, no es otro. Y han provocado la huelga, porque es que financieramente no tiene justificación que estemos metidos en huelga por 100 millones de pesos. Yo le digo al presidente... No es económico el problema. Yo le digo al presidente del Colegio Médico, déjale los 100 millones. Y hazle asamblea para demandar que estos hospitales mejoren. Búscale la comunidad, porque a los gobiernos lo que le duele es que le quiten votos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Que agarra todo su nivel de influencia que tienen los medios de comunicación y empieza a decir que los médicos son unos asesinos, unos inhumanos. Unos inhumanos. Pero él con 56 hospitales encerrados completamente, y lo poco que tiene abierto funcionando en una cuarta parte de su capacidad. Bueno, de parte del gobierno también ha dicho que lo que está ocurriendo se debe a que internamente en el colegio médico hay una pugna por el control del colegio, que ahí vienen las elecciones y que entonces por eso es que ha venido el problema. Esas son justificaciones perversas. Justificaciones perversas, claro, porque hay dos candidatos. ¿A quién le conviene la huelga y a quién no le conviene? Yo no creo que a Wilson, que es el candidato que nosotros apoyamos y que el apoya doctor Wilson Roa. Wilson Roa, no creo que le convenga ni siquiera la huelga. O sea, si fuera yo el candidato, le dijera, quítame la huelga. Porque aquí al interior de los médicos lo que menos le importa es la huelga. O sea, los médicos hoy no quieren saber de huelga. Ahora, cuando el colegio llama, todo el mundo lo apoya. Porque es su gremio. Porque es el gremio, porque sabe que habría una desprotección completa si el gremio fracasa. Entonces, aunque no queremos, por ejemplo, yo no me identifico con el método de la huelga, pero no se me ocurre que en el servicio que yo dirijo de cardiología no se va a apoyar la huelga. ¿Por qué? Porque el colegio hay que lograr que se mantenga fuerte, independientemente del método, y tomando en cuenta que los médicos votan por el que es presidente, y el presidente coge su método y simplemente hay que respetarlo. Ahora, si a mí me preguntan que si creo que debíamos estar en huelga, lo sabe Wally y lo sabe el propio Wilson. Doctor, ahora mismo vienen las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones del Colegio Médico? 8 de noviembre. 8 de noviembre. ¿A quién usted está apoyando? Al doctor Wilson Roa Wilson Familia. Roa. El único serio
el que garantiza que el gremio esté independiente del gobierno, que es fundamental. Y déjame decirte, es fundamental más ahora, porque los niveles de represión que hay en el sector salud son inaceptables. Traslado injustificado. ¿Los demás aspirantes responden al gobierno? Bueno, está el doctor Clemente Terrero, que es un alicate del gobierno, un hombre lamentablemente que nosotros hace 3 procesos electorales lo apoyamos y de pronto se ha vendido al gobierno sin ningún tipo de justificación. Digo sin ningún tipo de justificación porque en el colegio ni se cobra. O sea, un presidente del colegio médico no cobra dinero. Entonces uno nunca sabe por qué una persona, que inclusive Clemente, es una persona que viene de los sectores democráticos. ¿Cómo se le vende? Y es una persona trabajadora. Sí. Vive de su trabajo. Él es muy buen médico. Entonces, ¿cómo va a ser que este muchacho, en esa ansiedad por llegar al colegio médico, lo va a hacer desde una perspectiva del patrón? O sea, ¿cómo los médicos van a creer? Pero eso es un acuerdo político que él suscribió. No. Porque recuerda que Clemente viene de ser su director del hospital Robert Rick Cabral. O sea, Clemente tiene un tiempo que viene asumiendo posiciones vinculadas al gobierno, como es la subdirección del hospital Robert Rick Cabral, cuando el doctor José Miguel Ferrera fue director. Y hasta hace recientemente, donde él presenta su carta de renuncia, porque el colegio lo demanda de que no sea funcionario, es que él presenta su carta de renuncia, pero hasta hace días era su director del Robert Rick Cabral. Y aquí todo el mundo sabe que esos cargos son políticos. O sea, el cargo de director, por lo menos en los hospitales públicos del Servicio Nacional, son políticos los cargos de director y subdirector. Ahora, ¿cómo este muchacho, sin necesidad, sin ir a cobrar salarios al colegio médico, se pone a ser un repetidor del gobierno? Se él va a ir a apoyar en el gobierno las cancelaciones de médicos, los traslados, la represión que hay permanentemente, porque este señor que está en el Servicio Nacional de Salud, tú lo ves hablando como es. Es el doctor Rodríguez Monegro. Ajá, Nelson Rodríguez Monegro, él parece enemigo de los médicos. ¿Me entiendes? O sea, cualquiera cree que él no es médico. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, pero ven acá, ¿cuál justificación tiene que cualquiera de nosotros, en ese afán de ser presidente del colegio médico, que eso no tiene ninguna trascendencia? Ser presidente del colegio médico y nada, es lo mismo. Entonces, ¿solo son esos 2 aspirantes? No, hay 2 más. Está la doctora Marily Herrera, que ya había sido y está el doctor Víctor Díaz Salva, que también había sido presidente. ¿Por qué usted apoya al doctor Roa? Número 1, porque es un candidato con un grado de honestidad y de ejercicio médico profesional conocido. Para nosotros eso es muy importante, porque hemos tenido gente que en el colegio siempre ha pretendido ponerse salarios que nosotros nunca lo hemos aceptado en el colegio. Nosotros siempre hemos dicho que la actividad gremial debe ser altruista, debe ser para representar lo médico sin que eso signifique ningún tipo de ingreso económico, excepto la licencia gremial, que para los que son empleados públicos se garantiza desde el Ministerio de Salud y hoy el Servicio Nacional de Salud, con excepción de eso. El segundo elemento es que Wilson tiene conocimiento de todo lo que son las políticas de salud en República Dominicana. Y hay que entender que aquí hay una tendencia significativa hacia la privatización en beneficio de los intermediarios. Es decir, tú ves hoy que ya hoy se le aumentó el per cápita a la ARS en más de 1,000 pesos. Pero eso no significa que a mí me están pagando más por la consulta. No. A mí me están pagando por la consulta lo mismo que me pagaban en el 2007, cuando se inicia el Seguro Familiar de Salud y cuando el per cápita costaba 483 pesos. Hoy cuesta más de 1,000 pesos, en detrimento inclusive de la posibilidad de que los trabajadores aseguren a su padre, porque cuando un trabajador de 6,000 pesos tiene que asegurar a su papá y a su mamá y ya le están quitando 2,028 pesos, ya él tiene que restringirse de poder incluir a su papá y a su mamá. ¿Cuánto le pagan las ARS a los médicos por una consulta, por ejemplo? 300 pesos y de eso el gobierno se lleva, hay un descuento automático de 10%, tú estás hablando que quedan 270 pesos. Una carrera de taxi. No da para el taxi, porque los vehículos que uno tiene gastan 500 pesos por lo menos de ir a su casa al consultorio. Oye, 270 pesos es la valoración que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social de lo que vale un especialista que de por sí está en un consultorio que paga en promedio 30,000 pesos de alquiler, que tiene que buscar hasta 1 millón de pesos para tener el derecho de entrar
a una clínica. El depósito que hay que El hacer. depósito, que no te lo devuelven Pagar nunca. una secretaria. ¿Me entiendes? Por eso, 30,000 pesos, Sí. entre 15 y 20,000 pesos, más 10,000 pesos de secretaria, tú redondeas. Todo eso sin contar que tuvo que durar primero 5 años. No, eso no tiene nada que ver, los 7 años de universidad, Y los después 7 la años de especialidad. Nada de eso vale para estos sectores ricos de República Dominicana. Los médicos deben ser obreros. Entonces, tú dices que en medio de esa condición lo correcto es que quien dirija al colegio médico sea un médico que tenga conocimiento, porque el éxito de la gestión actual que encabeza el doctor Waldo Ariel Suero no es eso, ha puesto a negociar las ARS, no cumplen, pero la pone a negociar. Del tema, tú sabes que tenemos muchos problemas con la garantía del código, porque hoy tú te gradúas de médico y si una ARS decide que tú no ejerzas, tú no puedes ejercer. Y hoy, ¿de qué está llena? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque si tú no tienes código, tú no le puedes vender servicio al sistema. O sea, tiene que registrarse con ellos. Con ellos. Una codificación. Pero es ellos los que deciden. Entonces, ¿qué pasa? Tú compras... Y ellos son médicos. No, entonces, pero óyeme una ¿Y realidad. ¿Cómo es que alguien que no es médico certifica un médico? Óyeme una realidad. Tú le dices, quieres entrar a una clínica, da 1 millón de pesos para entrar, ¿verdad? Cuando llega a la clínica, entonces la ARS no te afilia. Quiere decir que tú nunca vas a ver un paciente de la ARS porque tú no tienes afiliación. O sea, diste el 1 millón de pesos, pero ahora no ves los pacientes que constituyen la mayoría de los pacientes que van a la clínica. Agrégale a eso lo que significa para el paciente, porque si yo estoy de llamada y di 1 millón y tú vas a la clínica y yo no cojo tu seguro, tú tienes que pagar. Sí. ¿Me entiendes? El médico no va a trabajar gratis. Es decir, ahora tú que tienes tu seguro, pero el seguro no afilia a ese médico, la clínica no me puede obligar a verte porque ella me cobró 1 millón de pesos para yo entrar ahí y me tiene que poner de llamada. Si el paciente llega y a mí me toca de llamada ver a ese paciente, Hay que pagar efectivo. tiene que pagar en efectivo. Entonces, todo este relajo que hay en el sistema necesita que cuente con alguien en el colegio médico que lo defienda, porque desde la dirección del gobierno y esa basurería que se llama la superintendencia, que deberían cerrarla y que me perdonen los trabajadores o quitarle al superintendente, porque uno lamenta mucho que gente aquí priven técnicos y cuando llega a los puestos lo que hace es que se arrodilla al gran capital, como ocurrió con el superintendente de salud y riesgo laboral. Entonces, necesita un colegio que garantice que estas cosas no sigan ocurriendo. ¿Qué otro elemento tenemos? Bueno, pues aquí el salario del médico todavía sigue siendo un salario de miseria. Es decir, yo soy jefe de servicio. Yo tengo en el hospital una residencia con 18 residentes de cardiología y tengo 13 médicos bajo mi servicio. Tengo bajo la responsabilidad 20 camas de hospitalizaciones, 7 camas de cuidado intensivo, una consulta permanente, servicio ambulatorio de ecocardiografía, holter, mapa, prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera. Bien, y a mí, por tener toda esa responsabilidad, me dan 54,000 pesos todos los Y ese es un salario por encima de Es un todo salario lo de demás. rico para los médicos, ¿entiendes? Entonces tú dices que en esa condición... Si usted tuviera que vivir con ese solo ingreso, no me puede cayera mantener muerto. la familia. Tengo que tener 2 empleos. Entonces tengo que Sí. salir del Gautier a otro hospital a trabajar y de ese hospital tengo que irme entonces a la clínica privada a trabajar. Y aparte de todo eso, tengo que ponerme a dar clases en las universidades para poder reunir una cantidad de recursos que me permita mantener a la familia. Mantener la familia. y- Entonces tú dices que en una condición como esa, nunca el capitalismo había sido tan salvaje como ahora. Yo como todos los días a las 5 de la tarde, todos los días. Y entonces tengo que trabajar 16 horas diarias. Es decir, esa lucha de que por las 8 horas de trabajo hace tiempo que desaparecieron en la clase media. Tenemos que volver al siglo XIX de nuevo. Sí, lo que pasa es que la clase media no se da cuenta porque lo compensa con unos niveles de ingresos, pero sobre la base de reducir calidad de vida, de todo estar enfermo. Sí. La clase media es hipertensa, diabética, está en obesidad la mayoría o en sobrepeso, tenemos infarto joven. O sea, no hay clase No media. hay tiempo para vivir, en otras palabras. No, Se es que trabaja como esclavo. la mayoría de la clase media está enferma en República Dominicana. 90% de la clase media está viviendo medicina, temprano. Bien, eso también tiene un trasfondo político, todo eso. Cuando vayamos a una pausa y cuando volvamos, vamos a hablar de política también, que usted también es un dirigente político. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo,
un activista no solo del gremio médico, sino también el doctor Fulgencio Severino es un político ya de una reconocida experiencia, ¿no? Como político del alternativo, que busca un cambio social, de Patria para Todos. Bien, vamos a hablar, usted hablaba de toda esa situación en el sistema político y de la situación, perdón, de la situación del sistema de salud y con los médicos, pero eso tiene que ver con la política, ¿no? ¿Cómo usted observa en estos momentos el panorama político nacional en República Dominicana? Bueno, yo siempre digo que hay que ir al fondo de la justificación de la política. ¿Y cuál es el fondo? La justificación de la política es producir cambios alrededor de crear bienestar. Cuando la política, para que la gente viva mejor. Claro, cuando la política no logra eso, la política no tiene sentido. Es como el objetivo de la salud, o de los servicios de salud, o de la ciencia médica, es prevenir la enfermedad y la muerte. Si no logra eso, no está funcionando. Entonces aquí, en República Dominicana se necesita un cambio obligado, y un cambio revolucionario, voy más lejos, porque no es solamente ni un cambio de persona, es un cambio transformador, que inclusive choca con intereses. Yo tengo 57 años de edad y yo me he desarrollado desde niño, adolescente, adulto, con la misma carencia que cuando éramos una sociedad pobre a una sociedad que tiene un presupuesto hoy de más de 800 mil millones de pesos. El agua es en gotas, 2 días a la semana. Seguimos siendo una sociedad pobre. Bueno, cuando digo en términos de desarrollo, en términos de servicio, es decir, cuando tú te pones a ver los servicios... Aparentemente hemos cambiado. Pero... Ajá, los servicios fundamentales, tú te encuentras que el agua llega por goteo todavía a todos los hogares. Nuestra capital tiene más de 500 años y todavía no tiene agua estable ni luz. ¿Me entiendes? O sea, si tú no tienes una cisterna para que se te llene cuando tú llegues, y luego una bomba, y luego un tinaco para cuando no hay energía eléctrica. Y un inversor como por eso batería. Viene el tema de energía eléctrica. Energía eléctrica. Nunca ha habido energía eléctrica. Se hicieron las reformas, se le entregaron todos a los generadores, a todo ese sector explotador dominicano, porque es un grupo de asaltantes. Se le entregó todo el sistema generador. O sea, se había dicho que entregándole eso al grupo de asaltantes que tiene el país en términos económicos, íbamos a tener el problema. Hoy pagamos más energía eléctrica. El gobierno tiene que buscar todos los años subsidios, que ha oscilado entre 20 y 50 mil millones de pesos del presupuesto de la nación, y seguimos con los apagones. Tú tienes que tener un inversor para tener energía eléctrica, tienes que tener un tinaco porque la bomba no te mueve, la energía eléctrica de la inversión no te mueve la bomba. Y si quieres agua en tu casa, tienes que tener una bomba. El gobierno ha prometido que con Punta Catalina se van a acabar los apagones. Pero es lo mismo, la Punta Catalina se la van a dar otra vez al sector que ya se apropió de todos los generadores eléctricos de la CDE, porque la están haciendo en tierra de ellos, porque ¿a quién le van a meter ese cupo? Entonces tú te buscas el tema del empleo en República Dominicana. Tasa de desempleo incalculable, porque tú buscas de 7.8 millones de personas que somos adultos, no tienen pensiones, el más de 1 millón de personas que tienen una edad de pensionarse. Tú tienes que 2.5 millones de personas tienen que andar buscando en la calle a lo que le llaman empleo. Estar limpiando vidrio, limpiando zapatos, pidiendo en la calle, eso le llaman empleo. Aquí es el señor del gobernador del Banco Central. Cuando tú miras los niveles de ingresos de ese sector informal en República Dominicana, el 80% tiene ingresos de menos de 10 mil pesos al mes. Cuando tú agarras el salario del dominicano y tú te encuentras que a esta fecha el 70% tiene niveles de ingresos de menos de 15 mil pesos y que el 42%, según el último informe de la tesorería, tiene un ingreso de menos de 10 mil pesos mensual, en una sociedad que en este momento, con un déficit de vivienda de casi 2 millones de viviendas, que la gente tiene que vivir alquilado y tiene que pagar casa, y no hay casa que cueste menos de 10 mil pesos, una casita mínimamente decente. En síntesis, entonces, el sistema político dominicano fracasó. Ese sistema no le ha cumplido a la gente. A la gente eso tiene que reformarse obligatoriamente, transformarse. Miren, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo la gente debe organizarse para luchar por un cambio? Primero el pueblo, porque aquí hay que enfrentar a la clase dominante. No hay otro camino. Duélale a quien le duela. Ya a la edad de nosotros no podemos andar de que compaño tibio. No, esto tiene que ser, mire, estos son los dos extremos que tiene la sociedad. Mire, usted tiene que cruzar de ahí o no cruza. Es como
dice Antonio Gramsci, hay que odiar la indiferencia, hay que odiar no asumir partida. Ya no se puede estar con que esto es tibio, no, esto es frío o caliente. Ya aquí hay que decir que a la clase dominante, y estoy hablando de clase dominante, tanto económica como política, tienen decenas de años dirigiendo el país y no han logrado a este pueblo de 10 millones de personas garantizarle una vida mínimamente decente en ningún momento de la vida, ni cuando niño, ni cuando adolescente, ni cuando adulto, y mucho menos cuando llegue a viejo. Porque cuando llegue a viejo, mira, si tú llegas sin nada, oye lo que te voy a decir, no da ni para irte en un asilo porque no hay. Tienes que quedarte en tu casa, solo. Si no tienes familia, te embromate. Si no tienes a nadie que te pueda solventar, te embromate, porque aquí no hay un sistema de pensiones mínimamente aceptable para nadie. Y cuando creamos un sistema de seguridad social es para darle dinero a esa clase dominante que le hemos entregado 400 mil millones de pesos para que ellos tengan todo el dinero. ¿Qué hacen ustedes en Patria para Todos para precisamente... Esto que tú me das la oportunidad. Pero digo, para llevar este mensaje y que la gente, y organizar, ¿cómo están trabajando? Organizar la ¿Cómo gente. andan? Ahora mismo estamos en una campaña barrio por barrio. Barrio por barrio. Casa por casa, barrio por barrio, llevando conciencia de que este pueblo tenga conciencia de que tiene que derrotar esa clase dominante y sus partidos. Que no, o sea, que hay que cohabitar, pero no puede ser que el presupuesto de la nación siga siendo a favor de la clase dominante. No puede ser. O sea, no puede ser que el gobierno me diga a mí que lo que va a construir va a dedicar 100 mil millones de pesos para invertirlo en corrupción, para dárselo a empresas internacionales y nacionales, mientras no puede buscar 20 mil millones de pesos para garantizar que las personas envejecientes que viven en condiciones precarias tengan un mínimo de posibilidades de poder cubrir sus necesidades fundamentales. No puede ser que sigamos con 4 millones de gente sin seguro médico. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Pero quién lo va a cambiar? ¿Tú y yo? No, nosotros somos una parte, vuelvo a insistir, de lo que decía Antonio Gramsci, de lo que no somos indiferentes. O sea, yo soy una gente de clase media. Ahora, no soy indiferente a esa realidad. Y estoy dispuesto a sacrificarme, a tener menos ingresos, inclusive si esta sociedad tiene que transformarse para garantizar que los 10.6 millones de personas vivan en mejores condiciones. Reciban algo. Es decir, aquí hay que tomar partida. Porque, vuelvo a insistir en lo que decía Antonio Gramsci, no tomar partida es aceptar que las cosas sigan como está y que tú y yo no vayamos de este mundo, nacimos en este mundo injusto, y nos vamos a ir de este mundo y lo vamos a dejar igual que como nacimos. O hasta peor. Entonces, aquí hay que tomar partida. Cueste lo que nos cueste a nosotros. Óyeme, cueste lo que nos cueste a nosotros. Si nos cuesta ganar menos, si nos cuesta perder empleo, si nos cuesta perder ingresos, tenemos que atrevernos, porque esa población que vive en peores condiciones y sin conciencia, la única posibilidad de elevar el nivel de conciencia es si nosotros nos comprometemos y dejamos de ser indiferentes y tomamos partida. Para que la cosa cambie. Hay cosas que se están discutiendo. La discute más que todo el partido mayor del sistema, el PLD, sus organismos. Se está hablando de una ley de partido. ¿Ustedes han fijado posición sobre eso? Pero que no espere nunca nada que provenga de estos grupos, nada que sirva. Porque las leyes son para manipulación. ¿Qué están diciendo ahora? Que ahora hay que buscar del dinero que los contribuyentes pagamos, porque somos nosotros la clase media, el pueblo que paga los impuestos. Mírate el presupuesto de este año para que veas, 234 mil millones de pesos en exención de impuestos a los grandes ricos. O sea, ¿quién está pagando los casi 500 mil millones de pesos que tiene el gobierno para el presupuesto del 2018 en impuestos? La clase media y los pobres, porque son impuestos al consumo, son impuestos de ITEVI. No es que nadie se puede escapar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Plantearte de que ahora la Junta gaste 5 mil millones de pesos para hacerle primaria a la gente, a los partidos. Abierta, pero además de eso le está dando un financiamiento de 1.000 millones de pesos. Ahora le va a gastar 5 mil para resolverle el problema a esos corruptos, porque son corruptos hasta en su propio partido. Ahí se hacen fraude, ahí se hacen trampas. Que no confía uno en el otro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú que se maten? O sea, ojalá se metan todos en doctor, pero ven acá, pero es que el país gana con toda esa mafia. ¿Cómo va a ser? Tú sabes lo bien que sería que este país digan que los PLDistas, en una reunión del comité central, lleno por ese tipo que mató a ese abogado,
es miembro del comité central del PLD. Bueno, hubo un grupo de PLDistas de Santiago que dijo que lo expulsaran y otro grupo gritó dijo que no. No, ¿y cómo lo van a expulsar si son todos, la mayoría son iguales? Para dejar un espacio de que hay alguno que no sea igual que él. Entonces una mafia así, tú tienes que decirle que algo hay que hacer. Ya que la población no podemos hacer nada. ¿Usted piensa que ahí no hay nada salvable? No, ahí no hay nada en el PLD. Óyeme, en el PLD el único camino es llegar al poder y no dejar uno solo que no caiga preso. Yo lo que te estoy diciendo, uno solo. No es muy radical eso, doctor. No, no es que tú lo sabes, porque eran gente que se criaron con nosotros. Mira, yo he tenido ingresos en mi vida, con todos estos jodidos trabajos que tengo, mayor que lo que ganan la mayoría de esos carajos corruptos. Y toditos tienen casa de campo en qué sé yo cuántos sitios. Tú vas del presidente del Senado, que es el secretario general del PLD, ese tiene un ingreso de 1 millón de pesos todos los meses. Porque dice que el salario es de 200, 300 mil pesos. Un poco más el salario. Sí, pero cuando tú le vas... con el fondo ese que recibe. A los fondos, a los detalles, a los viáticos. No, en los fondos se tira 1 millón de pesos. Hay un fondo discrecional que manejan. Ese es un grupo de asaltantes. Oye lo que te voy a decir, el que se atreva a decir que es una sociedad pobre, usted tiene un ingreso fijo de 1 millón de pesos del presupuesto. Del presupuesto. Bueno, ya capitalista, y tú te lo ganas explotando al público que quiere y te a comprar, tú tienes esa posibilidad. Pero del presupuesto de la nación, que tú te ganes, donde tú ves lo que señala el MAP dice que el 40% de los empleados públicos gana menos de 8 mil pesos. Bueno, por eso el propio presidente Medina, hace varios años, en una reunión con la cúpula empresarial, él dijo, caramba, sí, yo no sé cómo una gente puede vivir con menos de 10 mil pesos. Y después le señalaron a él mismo que el propio Estado, él no hace mucho que no ha subido el sueldo. Pero se aumentó el de él. El de él se aumentó a 450 mil. O sea, él no ha podido aumentar la de los empleados públicos, pero el de él una vez se lo subió. El de todos los ministros se subió. Porque tú recuerdas que antes de llegar el presidente Medina, un ministro ganaba más o menos entre 150 y 200 mil pesos. Eso hay que ponerlo entre líneas. No, pero me refiero a lo que ganaban como salario. Sueldo, como salario. O sea, que se inventaron una serie de cosas. Pero ya te en 300, un ministro gana 300 y un viceministro gana 250 mil de salario. Eso gana la ministra de Salud Pública. 300 mil pesos mensual, nada más de salario. Entonces tú dices, hay posibilidades de que ese grupo pueda modificar ese afán por obtener grandes recursos. No hay posibilidades, es al revés, están dispuestos a matarnos a todos. Bueno, la coalición gobernante ha acumulado mucho poder y con ese poder tiene la capacidad de mantener alienada a una gran parte de la población porque le da cositas. Alienada y sumisa. Y sumisa. ¿Cómo luchar contra eso? Porque ese es como el reto que tienen todas las organizaciones que quieren de verdad un cambio. Mira, yo te digo mi experiencia muy particular, que son con los jóvenes estudiantes míos. Yo creo que hay una conciencia subconsciente. ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente que sabe que no tiene ninguna posibilidad, que es la esencia de la conciencia. Porque el ser humano, la mayoría de las veces, empieza a elevar su nivel de conciencia a partir de su propia realidad. Sí, contiene clara su propia su propia realidad. Sí. Entonces yo creo que en República Dominicana esta persistencia del PLD en el poder ahora dura 40 años más. Dura hasta que lo derrotemos, porque tiene que haber una perpetuidad donde la gente sepa que el único camino es salir de esto y de los otros. Porque yo quiero que se sepa, en República Dominicana, para mejorar la situación del país y de la población, hay que salir de esto y de los otros, porque son iguales, se tapan. No, porque si es un cambio de color o de personaje y se sigue lo mismo, entonces se tapan. Entonces yo creo, a mí particularmente me parece, por la propia experiencia que acumulo en el trabajo político, que aquí hay un grado de conciencia, pero es todavía subconsciente. O sea, que está partiendo de la propia realidad. Nos corresponde a nosotros lo que tenemos la disposición, porque hay una clase media que se acomoda para incumplir, para acumular, que con esa no se cuenta. Esa clase media que lo que anda es detrás de querer tener lo que los grandes ricos tienen. O sea, quiere también encaramarse ahí en ese carro. Tú no vas a contar con ellos, a menos que no venga lo que tú y yo sabemos que va a venir hoy o mañana, porque el capitalismo vive de crisis. Aquí vendrá una crisis y a ellos se le acabará el sueño, porque es un sueño eterno, de creerse que van a acumular lo suficiente para vivir como viven los ricos. Pero este es el único país donde todo el mundo quiere viajar todos los años.
La familia quieren salir, de que yo me voy de vacaciones para Disney. Pero ven acá, pero usted tiene ahí en República Dominicana cómo usted divertirse y vacacionar a menor costo. No, y todo eso la gente lo sale a buscar siendo sumiso, siendo indiferente. O sea, no es que eso es malo, no es que eso es malo. Ahora, lo que es malo es lo que usted hace o deja de hacer para tener eso. Porque si usted logra con su trabajo, se hizo pelotero y tiene todos los cuartos del mundo, es músico y tiene todo el dinero del mundo, usted puede hacer todos los lujos que sea. Ahora, asumir una posición sumisa y miserable, a cambio de eso, a cambio de que el poder le dé esa migaja a usted lo que es un miserable, tan corrupto como el corrupto, porque usted está apoyando ese comportamiento que afecta de manera significativa la posibilidad de que esos 10 millones de gente, esos 10.6 o esos 11 millones de personas que somos, pueda mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias al doctor Fulgencio Severino, siempre es un gran placer conversar con usted sobre diversos tópicos siempre de la sociedad dominicana, así como fue hoy. Cuando de nuevo sea oportuno le volveremos a invitar. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.